¿El amor más grande es dar la vida por sus amigos? Jesús nos recuerda que el mandamiento más grande es el amor. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Les saluda su hermano Santos Velázquez. Hoy estamos en el cuarto viernes de Cuaresma y vamos a meditar el Evangelio del día, y lo haremos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34. Y lo hacemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta respuesta era sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabras del Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús entra en un diálogo con un maestro de la ley, y el maestro le plantea una pregunta acerca de cuál es el mandamiento más importante. Jesús empieza a explicar, y las palabras sorprenden al maestro de la ley, cuando él en algún momento creía que Jesús le habría citado los 613 preceptos o órdenes que debían ser guardadas y cumplidas sí o sí por la tradición judía. Pero Jesús le responde de una manera más profunda, más sutil, más armónico, recordándonos del primer mandamiento, que es amar a Dios y amar al prójimo. Jesús en este discurso da una exhortación acerca del amor. Amar a Dios con todo el corazón, porque el corazón designa el interior del ser humano, su espíritu y su conciencia. Esta elección no deja espacio para guardar otras ambiciones que pudiera satisfacer el pecado en el corazón del hombre. Así abríamos el espacio exclusivo y solo para Dios. Amar a Dios con todo el alma, es decir, con toda nuestra capacidad de amar, apasionarnos y sumergirnos en esa verdad absoluta de un amor total e incondicional hacia Dios. Amar a Dios con toda tu inteligencia, una relación más profunda y más comprometida de amar a Dios, así entregando todo y dando lo mejor de nosotros, ya que nosotros los seres humanos gozamos de un privilegio, que somos seres pensantes y por ende somos inteligentes. Por lo tanto, amar a Dios con todos nuestros pensamientos y nuestras acciones de manera plena y sin reserva. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, un amor completo y total, dedicar nuestra energía, todo nuestro físico para glorificarlo a Él, adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis queridos hermanos, como buenos cristianos católicos, amar al prójimo con todo el corazón, no solo estamos cumpliendo este mandato, sino también nos garantiza, nos acerca más a la vida eterna.
Vale recordar, mis queridos hermanos, que Jesús es divino, pero también es humano. Si nosotros amamos a los demás, amamos a los necesitados, estamos amando al mismo Dios. Por eso el evangelista Mateo nos recuerda en el capítulo 25, versículo 40, cuando lo hicieron con algunos de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Porque, mis queridos hermanos, el que mueve el corazón del hombre para llevar a la acción todas estas cosas, mis queridos hermanos, es el mismo Dios, es el amor que nos empuja a hacer las cosas como Dios nos está planteando. Mis queridos hermanos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que estamos aprendiendo con el Maestro en este camino, no es otra cosa más que amar al prójimo, amar a todos los que nos rodean, el amor a los demás, amor a los que nos odian, amar a los que sufren, amar a los que lloran, amar a los desalentados, amar a los perseguidos, incluso amar a los que nos hacen daño, mis queridos hermanos. En todo esto se encierra este mandamiento. Y Jesús lo dice bien, no hay ningún mandamiento más importante que esto. Así lo dicen, mis queridos hermanos. Como creyentes de un Dios vivo, mis queridos hermanos, es fundamental reflexionar sobre este mandamiento y lo afirma nuestro Señor Jesucristo. No hay más importante que esto. Así lo dice Él. Si este mandamiento es lo que más nos acerca y más nos garantiza la salvación eterna, entonces debemos de darle prioridad a qué punto estamos nosotros de cumplir este mandamiento, mis queridos hermanos. Por eso debemos de romper cualquier estereotipos adoptados conscientemente o inconscientemente, mis queridos hermanos. Es verdad que nuestra Iglesia Católica, después de 2000 años desde su fundación por nuestro Señor Jesucristo, sigue siendo la iglesia más rica donde podemos nutrir nuestra alma a favor de nuestro crecimiento espiritual. Pero muchas veces adoptamos ciertas costumbres o prácticas que contradice este primer mandamiento del amor. Amor a Dios, amor hacia el prójimo. Creemos, mis queridos hermanos, muchas veces que al leer las Sagradas Escrituras al derecho y al revés nos hace más cristianos. Pero muchas veces nos olvidamos de este primer mandamiento. Nos hace olvidar de las personas que más lo necesitan, que están pasando necesidades. Creemos que si no rezo el día de hoy, Dios me va a castigar. Que debo rezar y no debo ir a ayudar tal vez a la persona que necesita de mi ayuda. Muchas veces creemos también que si falto en mi ministerio, en mi servicio, los demás no lo van a hacer bien. Por eso debo de estar en mi ministerio aunque el prójimo está pasando necesidades. Mis queridos hermanos, el servir al mismo Dios dentro de nuestra parroquia, en nuestro ministerio, no hace que debemos olvidarnos de este primer mandamiento del amar a Dios, amar a los demás. De lo contrario, este primer mandamiento nos debe empujar de servir en nuestra iglesia con amor, con alegría, con entusiasmo y con fervor. Porque al amar a Dios, automáticamente vamos a amar al prójimo también. Vamos a amar al que necesita de nuestra ayuda. Vamos a amar a los que nos rodean. Mis queridos hermanos y hermanas, que en este tiempo litúrgico, como es la Cuaresma, hagamos nuestro mejor esfuerzo de pensar y actuar hacia el prójimo también. Que no seamos egoístas, que no sea solo para nosotros, sino que hay alguien que necesita de nosotros. Algo tenemos que compartir con aquel que necesita, con aquel que está sufriendo, con aquel que está pasando persecuciones. Mis queridos hermanos, que la caridad sea lo más notable en nuestra vida espiritual también. Recuerda, mi querido hermano, que el maestro de la ley entendió el mensaje que Jesús le había dicho y no está lejos del reino de Dios.
amar a los demás aunque nos cueste. Inclusive amar al que nos ha hecho daño no será fácil, mis queridos hermanos, pero con la ayuda de Dios, con la fuerza de Él, sé que todo es posible. Todo es posible en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Esto ha sido todo el compartir. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vive la Cuaresma con intensidad.